Ya. Este aquí va a ser un pulso triangular. Tau medios aquí y menos tau medios acá. Con una amplitud de A, vamos a llamarle. Ahora, lo que queremos aquí inicialmente es conseguir su transformada de Fourier, por ejemplo. A ver, si quisiéramos conseguir su transformada de Fourier de esta señal, ¿qué recomendaciones ustedes harían? ¿Cómo podríamos empezar a solucionar? ¿Tienen alguna idea del curso de señales y sistemas? Ahí han visto transformada de Fourier también, ¿no? Lo descomponemos analíticamente, que acá va a ser la función f de t, ¿no? Podríamos hacer así, ¿no? En intervalos, ¿no? Cuando está de menos tau medios, ¿no? Hasta cero, y de cero hasta... Así podríamos hacer y luego que aplicar la integral, ¿no? ¿Cierto? Podríamos aplicar la integral aquí, ¿cierto? Así podría ser una forma, ¿no? Sin embargo, una forma más interesante de poder aplicar y conseguir la transformada de Fourier sería que yo descomponga esta función, sería que yo la descomponga en rampones y en escalones unitarios, ¿no? En todo caso. Eso es lo que voy a hacer, por ejemplo, en esta solución, ¿no? Porque queremos también soluciones que sean interesantes, ¿no? Por ejemplo, porque en otros ejercicios, por ejemplo, aplicar de frente la integral no va a ser tan conveniente, ¿no? Porque analíticamente se va a complicar demasiado. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros empezamos a querer hacer o obtener esta gráfica usando funciones rampa, escalones unitarios o impulsos unitarios, ¿cómo podríamos hacer? A ver, miren. Tendríamos así. Por ejemplo, de antemano tendríamos que escoger una función rampa así. A ver, perdón. Ya. Entonces tendríamos que tener una función rampa así hasta aquí y que aquí empiece a subir, ¿no? De tal manera que pase aquí por A y que acá sea menos tau medios, ¿no? Esta función rampa ya tiene ya esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí ya lo tiene, ¿no? Sin embargo, ahora necesitamos hacer, sumarle alguna función de tal manera que obtengamos la parte que está acá. ¿Cómo podríamos obtener ahí esa parte que empieza a disminuir? La otra parte del pulso triangular, la parte derecha. ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿alguna idea tienen para poder obtener la parte derecha del pulso triangular? Voy a ir a la siguiente pizarra, ¿ya? A ver, miren.
Nosotros habíamos hecho esto de acá. Aquí. Entonces, nosotros habíamos dicho que ya teníamos esta parte ya aquí y aquí más o menos, ¿no? Entonces, acá teníamos A y acá teníamos menos, tau medios. Lo que queremos es llegar hasta tau medios aquí. A ver, un ratito están ingresando. Entonces, lo que queremos ahora es que como nosotros tenemos esta función rampa que está así, ahora queremos hacerla que disminuya así. Bueno, una técnica es que, por ejemplo, podamos agregar la siguiente función. Vamos a agregar ahora una función rampa también, pero reflejada respecto al eje X. Por ejemplo, aquí. Acá va a ser 0, así. Y aquí es donde va a empezar a disminuir. Pero para que pueda justamente ser la suma con esta función de acá, para que pueda ser la suma con esta función de acá, de tal manera que empiece a disminuir hasta llegar a 0, se tendría que plantear lo siguiente, que sea así. A ver, algebraicamente, vamos a ver, acá así. Profesor, disculpe, ¿va a grabar la clase? Perdón, ¿está grabándose la clase? ¿O no lo ven que se está grabando? Ah, ¿dónde lo va a poder subir? ¿En el aula virtual Uni? Sí, 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 lo voy a subir en el aula virtual Uni, solo que por un tema técnico todavía no he podido acceder del todo. Me han dicho Disculpe, que ya profesor. el día lunes ya voy a estar ya habilitado, así que voy a empezar a subir ahí lo que hemos Sí, no, grabado. entré porque ahora no, de verdad que no puedo llevar clases, tengo una urgencia. Ah, ya, ya. Ya no te preocupes, mira, como te digo, la clase se va a quedar grabada, porque ahí puedes observar que se está grabando, ¿no? Sí, sí, profesor, entré de celular porque no estoy en mi casa. Ah, ya, ya, ya te entiendo, te entiendo. Mira, bueno, esta vez es entendible porque sabemos que estamos en un horario que no es habitual, ¿no? Ahora, mira, también esto de acá en la pizarra se va a descargar el PDF, todas las pantallas que estoy haciendo, ¿ya? Todas las hojas que estoy avanzando se va a poner en un PDF también. Y lo voy a poner en el aula también, ¿ya? Así que por favor prestan atención a lo que se va a colocar ahí. Como le digo, desde la próxima semana, o sea, ya desde mañana me han dicho que me van a habilitar. ¿Ya, chicos? Entonces voy a continuar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la idea sería hacer lo siguiente. Hacer, por ejemplo, agregar esta función rampa de acá y que tenga el doble de amplitud. Hasta aquí. A ver, la función de aquí, esta rampa que está aquí, ¿cómo sería? Esta rampa sería, a ver, sería esta primera rampa, vamos a hacer, a ver, acá, vamos a escribirla acá. Sería, a ver, 2 veces A sobre tau, mu, así lo voy a simbolizar a la función rampa, sería T más tau medios, ¿no? ¿Así sería? A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cierto? A ver, cuando t es 0 sale tau medios multiplicado por todo esto, sería que da A. Listo. Y cuando es tau medios, esto sale 0, ¿no? Entonces, coincide. Ahora, ¿qué pasaría cuando estamos en tau medios positivo, ¿no? Acá, en el lado derecho. Si sale tau medios sería tau. O sea, acá sería 2A.
Van a disculpar que no se nota muy proporcional el gráfico, pero cuando acá está tau medios, acá es 2A. Entonces, por eso que estratégicamente hemos puesto una señal rampa que tiene el doble de amplitud en tau medios. Entonces, para nosotros lograr esto de aquí, ¿qué tenemos? A ver, acá cómo sería. A ver, perdón, miren. Acá, si sumamos, justamente se van a anular, ¿no? Porque acá sería 2A y acá también sería 2A, ¿no? Se anularía, ¿cierto? Ya, entonces, ¿esta función cómo sería? ¿Alguien me puede decir cómo sería esa función? Va a ser bastante similar a la que está de celeste, ¿no? En este caso, por ejemplo, la de celeste tiene el doble de amplitud, pero habiendo comenzado desde antes, desde menos tau medios. Esta de acá tiene el doble de amplitud en tau medios, pero ha comenzado desde cero. Entonces, aquí tendría que ser el doble, pero va a ser negativo porque está debajo del eje X. Entonces sería 4A tau mu menos 2 de tau, perdón, de t. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún desplazamiento, ¿no? Simplemente hay una inversión en el eje X y por eso colocamos el menos, ¿ya? Ahora, hasta aquí ya tenemos, ¿qué tenemos hasta aquí ya? Tenemos hasta aquí, tenemos ya, vamos a decirlo con rojo. Hasta aquí ya tenemos que nuestra función es así, luego va a subir y luego va a bajar. Pero ahora necesitamos que acá continúe así. Entonces, a ver, acá, ¿cómo hacemos ahora para que disminuya así? Porque aquí esta función está continuando, ¿cierto? Va a continuar. Pero nosotros necesitamos que ahora sea como el puntito rojo que estoy sombreando. ¿Qué necesitaríamos hacer ahí? Sumarle. Claro, sumarle ahora otra rampa, ¿no? Miren, lo voy a poner aquí con naranja. Tendríamos que ahora desplazar una función rampa, 0 así, 0, hasta acá, y acá recién que empieza a subir, ¿cierto? De tal manera que, cuando se sumen aquí estos dos, ¿qué va a pasar? Se va a anular, ¿no? Y vamos a conseguir justamente lo que queremos, la función que estamos buscando. Ahora, ¿cómo sería esa función de naranja? ¿Cómo sería? Sería similar a la inicial, 2A tau mu menos 2, pero ahora desplazado hacia la derecha, o sea, le vamos a restar el tau medios, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a anotar acá la f de t. A ver, vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces, a ver. El f de t finalmente se puede expresar como 2 veces a sobre tau mu menos 2 desplazado tau medios, ¿no? De aquí sigue la función que tiene el doble de amplitud, menos 4a tau de t. Y acá habría que sumarle la última función con el que se anula a partir del tau medios, ¿no? Sería 2a tau mu menos 2 t menos tau medios, ¿no? Así sería. Entonces ahora aplicamos la transformada de Fourier, ¿no?
Ahora, aquí la transformada de Fourier, si aplicamos de frente, es una integral, como les comenté, ¿no? Pero acá vamos a aplicar una propiedad que tiene que ver con la derivada. A ver, por ejemplo, vamos derivando acá. F de prima de t. A ver, por ejemplo, esto se mantiene así. Este pasa ya no a ser una rampa, sino va a ser un escalón. T más tau medios. Menos. Acá mantenemos tau. Acá sería mu menos 1, representando al escalón de t más 2 a tau. Ya. Vamos a sacar otra vez la derivada porque lo que quiero es llegar a la función impulso. Porque cuando, porque es conocida o es fácil tratar con el Fourier de una función impulso. A ver, sería 2a tau mu menos 1. Perdón, acá ya sería ya el escalón. T más tau medios, acá sería menos 4a tau, acá sería ya el impulso de t más 2a tau, el impulso de t menos tau medios. Ya. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función f de t y su par es, su transformada es fw? O sea, nosotros estamos buscando el fw, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo aplico dos derivadas al f de t? ¿Cómo queda aquí el fw? ¿Alguien recuerda la propiedad? ¿Cómo sería? Por JW, creo. No me acuerdo Claro, bien. por JW justamente, ¿no? Entonces va a quedar así, ¿no? Va a quedar así, WJ cuadrado del FW. Y aquí, ¿cómo es la transformada de Fourier de un impulso? La exponencial, ¿no? Cuando está desplazado, ¿no? En este caso. Cuando tiene desplazamiento es una exponencial, pero cuando no lo tiene sale uno nomás, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a aplicar eso de aquí. Sería 2a tau. Acá sería la exponencial de JW tau medios. Acá sería menos 4a tau. Y acá sería 1, ¿no? 1, ¿no? Acá sería 2a tau. Y acá sería la exponencial. Y acá sería con menos JW medio, ¿no? JW tau medios. Ya. Entonces, aquí, como pueden ver, por ejemplo, podemos extraer los factores comunes, ¿no? El A con el tau, que está dividiendo, que es común a todos. Y también acá, por ejemplo, estos dos que tienen factores comunes, los podemos agrupar, ¿no? Esto sabemos de que es una función senoidal, ¿no? O cosenoidal. Cosenoidales, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo anotado porque esta ya es un poquito más la matemática. Acá, a ver, sería, a ver, vamos a ir a la siguiente pizarra. A ver, un segundito que estoy teniendo problemas con este lápiz. Ya. Entonces, finalmente, del JW cuadrado, tendríamos, por ejemplo, que el J al cuadrado es menos 1, ¿no? Quedaría menos W cuadrado, FW, ¿no?
Y acá, por ejemplo, acomodando tendríamos así, 4A sobre tau, así, E a la JW tau medios más E a la menos JW tau medios sobre 2 y aquí menos 1. Entonces, esto que está acá lo he transformado a esto que está acá. ¿Para qué? Para darle justamente esta forma de acá. Esto de acá es el coseno de W tau medios, ¿cierto? Esto acá es el coseno de W tau medios, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una agrupación también interesante. Si ustedes usan las propiedades, a ver, del ángulo doble, por ejemplo, podríamos obtener esto de aquí, menos W cuadrado, FW. Podríamos obtener esto de acá, menos 8A tau sobre seno cuadrado de W tau medios, ¿cierto? Pero si nosotros acomodamos, ahora dejamos el FW acá y pasamos todo hacia la derecha, tendríamos menos 8A tau. Bueno, el menos ya no lo voy a llevar. No, yo no lo voy a llevar. Y voy a poner acá el W cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de W tau medios. Entonces, miren, acá pueden ver de que acá se puede formar una función bien conocida del seno WT medios con respecto al W. Por ejemplo, yo lo he acomodado así, a ver. FW, acá sería el A, el tau medios, esto, y aquí sería el seno cuadrado del W tau medios sobre W tau medios. Así. Esto sería el cuadrado. ¿Qué les parece? A ver, WT, no, perdón, acá en el ángulo doble me he confundido. Acá debió de ser T cuartos. Acá debió ser T cuartos. Acá es WT cuartos. Aquí es WT cuartos. Entonces, acá, por ejemplo, lo interesante del pulso es de que justamente se configura aquí. ¿Qué función se configura aquí? ¿Alguien sabe cómo se llama? El seno de X sobre X. Sampling. Claro, ¿no? Entonces justamente lo interesante es que la transformada de Fourier de este de aquí va a ser A tau cuartos. Acá también era cuarto. Acá también era cuarto. Y va a ser la función sampling al cuadrado del W tau cuartos, ¿no? Esa función sampling es bien conocida y bien útil también en este tratamiento de señales, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido mostrar cómo es que podemos resolver esta transformada de Fourier haciendo una descomposición de las funciones, ¿no? Obviamente ustedes que lo pueden hacer en una práctica, como van a estar ensayando, lo van a poder hacer un poco más rápido, ¿no? Obviamente. Ya. A ver. Y también tienen que tener a la mano, es importante, sus integrales, ¿ya? Casos especiales, algunas veces, por ejemplo, del exponencial con el seno, la integral, ¿cómo sería, no? Eso, por ejemplo, se hacía, cuando yo estudiaba, se hacía en Matemática 2, ahora no sé cómo se llame, pero lo hacían, por ejemplo, creo que por descomposición, integración por partes, así se llama. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo. Profesor, disculpe, ¿puede retroceder para tomar foto? Sí, claro que sí.
Pero también se puede descargar. Si estás en la pizarra, acá hay unos 3 puntos y aquí puedes descargar. Si estás viendo, ¿no? Mira, Sí, sí. ya, también es posible, ya, por si acaso. Ya, vamos a ver acá. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces, un siguiente ejemplo sería, por ejemplo, este problema 2. A ver, también es una función conocida para ustedes. Vamos a hacerlo así, acá está el eje del tiempo. Vamos a hacer que acá hay un envolvente. Sí. Y vamos a hacer que la señal ¿no? Entonces vamos a hacer de que esta señal que está con celeste, f de t, va a ser, este es como un envolvente de un exponencial, entonces va a ser un e a la menos t, y vamos a ponerle un coseno de 20 pi t, por ejemplo. Ya. Transformada de Fourier. ¿Cómo sería la transformada de Fourier aquí, por ejemplo? A ver. Como siempre, tienen la opción de hacer la integral también si desean, ¿no? Pero bueno, acá vamos a aplicar una propiedad que, por ejemplo, tiene que ver con la convolución ya. Cuando nosotros tenemos una función f de t, por ejemplo, h de t, que es un f de t por g de t, si nosotros aplicamos la transformada de Fourier, sería acá hw igual a fw convolucionado, ¿no? ¿Cierto? ¿Me corrigen? Sí, ¿no? Sí está bien, ¿no? Sería la convolución, ¿no, chicos? Ya. Ustedes están con el profesor Peralta, ¿cierto? Están avanzando ya la teoría, ¿cierto? Chicos, ¿están ahí? El profesor solo hizo como que un inicio de Fourier, pero no hizo mucho. Ya. Ya, pero de todas maneras vamos a tratar de, de recordar un poco, porque sí han visto de todas maneras estas propiedades. Entonces, en ciclos anteriores, supongo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, entonces, en este caso, nuestras dos funciones que vamos a tomar acá van a ser estas dos, ¿no? Este y el coseno, ¿no? Esto sería este. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular para nuestro caso el fw, sería igual a la transformada de, la transformada de e a la menos t convolucionado con la transformada de coseno de 20 pi t, ¿no? Así sería. Ahora, ¿cómo sería la transformada del exponencial? ¿Alguien por ahí está con su tablita? ¿Tienen su tabla, chicos? ¿Alguien tiene su tabla por ahí, chicos? A ver, yo por acá tengo mi tablita. A ver, vamos a ver. Convolución. Tabla de convolución. 1 sobre JW más 1.
Ya es 1 sobre JW más 1, ¿no? Ya es 1 sobre... Disculpa, ¿me puedes volver a editar? 1 sobre JW más 1. JW más 1. ¿Así? Claro. Y, ¿perdón? Sí. Ya. ¿Y la del coseno de 20 pi t? ¿Me la podrían dictar también, por favor? ¿Alguien tiene su tabla por ahí? Yo por aquí la tenía, a ver un momentito, pares, vamos a ver, transformada, la transformada del coseno. Entonces, la transformada del coseno es, a ver, por acá lo tengo. Aquí sería el coseno, sería, dice que es pi, el impulso, W menos 20 pi. Más el impulso W más 20 pi, ¿no? ¿Así está bien, chicos? A ver, voy a verificar el exponencial b a la menos t, f e a la menos t. Aquí en mi tabla estoy viendo que del exponencial su transformada es 2 sobre 1 más w cuadrado. Al que me dictó, si lo podría verificar, yo estoy viendo en mi tabla que tengo, aquí sería 2, Profesor, es que como a la izquierda es 0, yo le he dictado la transformada de e a la menos t por u de t. Ah, ya. Ya, listo. Perfecto. Ya, listo, ya, está bien. Ah, tiene razón, acá está la tabla. Sí. Ya, listo. Entonces, chicos, por ejemplo, y aquí todo esto sigue convolucionado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá hay una propiedad también cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se hace esto de acá? El f de t se convoluciona con un impulso f de t menos t. ¿Aquí cómo sería? ¿Cómo sería, chicos, ahí? Acá la propiedad es de que se desplaza también, ¿no? Acá sale desplazado, ¿cierto? Sale desplazado la convolución, se desplaza lo mismo que acá, ahora lo desplaza acá él. Entonces, por ejemplo, acá también va a pasar lo mismo, ¿no? Acá va a estar fácil ya, ¿por qué? Porque aquí el W va a aparecer aquí, por ejemplo, desplazado menos 20 pi. Cuando se multiplique esto con esto. Y cuando esto se multiplique ahora con esto, o se convolucione, va a pasar lo mismo de aquí, ¿no? Entonces, aquí, cuando logremos convolucionar eso, vamos a obtener esta respuesta. Algo así. ¿No? Como pueden ver, es básicamente esto de acá, pero desplazado, ¿no? Desplazado. Entonces, así es como hemos afrontado este problema de la exponencial, ¿no? Ahora, acá tengo también un tercer ejercicio, que es un poquito más sencillo, de verdad.
Ya. Entonces, por ejemplo, acá comienza en el punto 1 y esta función analíticamente sería el f de t e a la menos alfa t para t mayor que 0 y 0 cuando t... a ver. Ya. Entonces, si queremos hallar la transformada de Fourier acá, por ejemplo, en otros casos hemos estado utilizando otras propiedades, otras herramientas, pero aquí, por ejemplo, ¿cómo sería la integral del fw? Fw sería igual a, de acá, ¿no? Menos infinito, infinito, ¿no? E menos alfa t, perdón, acá, lo voy a definir primero, e a la menos jwt, ¿no? Pero esto sería fw igual a partir del 0 ahora, vamos a poner 0 es infinito, e a la menos lambda t por e a la j menos jwt. Entonces, esto de acá es una integración ya básicamente, ya que ustedes es conocida ya, ¿no? Acá tendría cuestión de agruparlo, ¿no? Menos alfa más w t, ¿no? Entonces, acá sí es una aplicación directa básicamente de la fórmula, ¿no? De la transformada, ¿no? Delta de t, perdón, acá estoy viendo delta de t, ¿no? Entonces, aquí ya es una integral conocida para ustedes, ¿no? La exponencial, ¿no? Así que ahí nomás lo voy a dejar porque eso ya es un poquito la parte matemática. Esto era lo que teníamos que haber avanzado un poco la semana anterior. A ver. Este tema no sé si es que lo habrán visto que enseñé el sistema, pero la convolución... A ver. La convolución de dos funciones, ¿cómo es? F de t por g de t. ¿Cómo es la convolución de estas dos funciones? Es menos infinito, infinito, el f de, por ejemplo, un tau, y el g, el t menos tau, ¿no? Así es, ¿cierto? Así es la definición de la convolución, ¿no? Así se define matemáticamente la convolución. Ahora, por ejemplo, a ver, este ejercicio, este de aquí, sería bien este de acá. Ya, este de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner estas dos funciones. El f de t igual a coseno de t y el g de t igual a menos t sobre mu menos 1 por mu menos 1 t menos 2. Acá, por ejemplo, si queremos hallar su convolución de ellos dos, tendríamos que aplicar la integral, ¿no? Entonces, f de t convolucionado por g de t será igual a menos infinito hasta infinito del coseno de t por coseno de t por e a la menos t por escalón t menos 2, ¿cierto? Ahora, pero aquí ya tenemos que hacer la corrección, ¿no? Aquí sería... A ver, aquí voy a borrar. Ahora aquí también. El G ya tendría que estar invertido, ¿no? Ya no es cuestión de copiarlo nada más. Voy a borrar, ya, mejor voy a borrar. El G de T, ¿qué nos dice aquí? Que el G de T tiene que ahora expresarse en T menos el tau.
Entonces tendríamos así, ¿no? Tendríamos el E a la menos T menos lambda, o tau, perdón, por el escalón unitario, por T menos tau menos 2. Así quedaría invertido el asunto. Si aplicamos esta fórmula de acá, ¿no? T menos tau. Acá le dibujo como un lambda, ¿no? Por eso me estoy confundiendo. A ver. Tau. Acá es tau, tau. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, aquí este exponencial, perdón, este escalón de acá, ya marca ya una tendencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería este escalón unitario en el eje del tau? Sería que a partir de tau más, a ver acá cómo es, t menos tau sería t menos 2, ¿cómo de t menos 2? A ver, acá está bien la señal invertida. A ver, acá que hemos hecho, a ver, acá le hemos pasado de t menos lambda, entonces t menos lambda, menos t menos lambda, entonces aquí también sería de t menos 2, t menos lambda menos 2. Ahora, ¿en qué momento este empieza a hacerse negativo? Cuando todo esto es igual a 0, ¿no? ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando tau más 2, ¿no? Entonces, este va a ser así, ¿no? Entonces, esta integral de aquí, esta integral de aquí, esta integral de aquí, va a ser, por ejemplo, este escalón va a acotar mi intervalo del integral. Ahora va a ser desde menos infinito hasta t más 2, coseno de t, y e a la menos t menos lambda, delta de tau. Ahora, aquí, esto sería, aquí podría extraer yo, por ejemplo, quedaría el e a la menos t, lo podría sacar, y quedaría de menos infinito hasta t más 2. Acá sería coseno de t, y acá quedaría e, acá es tau, perdón, acá es tau. E a la tau, delta de tau. Entonces, acá es como, por ejemplo, lo que les hablaba de matemática 2, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, esta es una integral conocida de e a la x, coseno de x, ¿no? Delta de x, ¿cierto? Esta función de acá es esta parte de acá, ¿no? Entonces, aplicando las matemáticas que ustedes van a tener que recordar un poco, por eso les digo, revisen un poquito sus fórmulas, para que la apliquen directamente aquí y se puede encontrar finalmente el f de t por el g de t, ¿no? Lo que queríamos. ¿Ya? Este es un ejemplo de convolución usando directamente la fórmula, ¿no? Porque en este caso es posible, ¿no? Vamos a ver otros casos, miren. A ver, miren. A ver, acá tengo este ejemplo de acá. Este ejemplo me parece interesante, por ejemplo, para que ustedes lo analicen. A ver, dice así. Vamos a hallar la convolución. Hallar la convolución de f de t y g de t. Y vamos a tener las funciones, nos las van a dar, pero de manera gráfica. Por ejemplo, este de acá. A ver, así es. Vamos a ponerlo así. Ahí más o menos. Estas líneas son horizontales, obviamente, ¿no? Y acá vamos a poner una amplitud A. Y este va a ser nuestro f de t. Y luego vamos a tener
voy a dibujar mejor. Luego vamos a tener la función g de t acá, así. Acá. Y aquí va a ser menos b, y aquí va a ser b. Y aquí vamos a poner una amplitud b. Ya, a ver. Y acá hay una condición, que la A es mayor que b. A ver, ¿cómo resolveríamos este problema? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna propuesta tienen, chicos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos en primer lugar? ¿Cuál sería el primer paso, los primeros pasos? ¿Algún comentario para calcular su convolución? ¿O Fourier? ¿Aplicar de frente Fourier? Lo ¿Cómo dijo? expresamos como escalones, si no, pues, Claro, como escalones, ¿no? Claro, o sea, el primer paso sería primero representarlo en escalones, porque en escalones sería mejor, ¿no? A ver, vamos a representarlo. Por ejemplo, en escalones estoy acá, el f de t, ¿no? Sería, por ejemplo, yo lo tengo acá anotado, mu menos 1, y acá sería t más a. Esto se puede hacer construyéndolo también como hicimos en el primer ejemplo, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Esto acá pues básicamente es lo que hicimos aquí, ¿no? Así y luego así, ¿no? ¿Cierto? Y en esta parte se anulan y quedaría así y así, ¿no? Eso lo hemos hecho al inicio nomás, ¿no? Ya. Y la función g de t sería similar, ¿no? Sería el b por mu a la menos 1. Acá sería el t más b. Y acá sería igualito, ¿no? Menos b, mu menos 1 sobre t menos b. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Así sería, ¿no? Y ahora, después de aquí, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la integral de la convolución? ¿Qué dicen? Menos infinito, infinito. ¿Qué opinan, chicos? Este problema lo vamos a resolver con dos maneras. Primero podemos hacer la parte analítica, pero a ver, ¿ustedes tienen alguna propuesta? ¿Cuál sería el siguiente paso después de haberlo puesto con los escalones unitarios? Acá, miren, lo que se va a aplicar que es lo siguiente. A ver, este de acá. Por ejemplo, nosotros estamos buscando la convolución que lo vamos a llamar h de t, que es igual al f de t por g de t. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos la derivada? Hay propiedades, la convolución tiene propiedades. Una propiedad que ustedes lo pueden verificar, seguramente lo van a hacer en la teoría, o ya, bueno, todavía no lo han hecho, bro. Que si nosotros sacamos la derivada, esto va a ser igual al f de prima de t convolucionado por el g de t. Así es una propiedad en la convolución. Entonces, si nosotros aplicamos, a ver, ¿por qué nos convendría que aplicar esto? Porque lo que pasa es que la derivada de los escalones, ¿qué cosa es? Es el impulso, ¿no? Y cuando se trabaja la convolución con impulsos, hemos visto que en ejemplos anteriores es bastante fácil porque se desplaza nada más la función, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá lo que se puede hacer es eso, ¿no? Entonces,
¿Cómo sería el F'? El F' sería A delta de T más A menos A, el impulso de T menos A. ¿Cierto? Así sería, ¿no? Ahora, entonces el H de prima, el H de prima T sería el A T más A menos A, impulso de T menos A. Todo esto convolucionado con B mu menos 1, T más B menos B mu menos 1 y aquí T menos B. ¿Cierto? Entonces, en la convolución también, si es que hay un factor común, por ejemplo, en este segundo corchete, el factor común es el B y acá es el A. Entonces, también es posible, si es que hay una constante, también extraerla, ¿no? Entonces, acá lo vamos a extraer, va a ser igual a A por B, H de prima T, pero, esto de acá, convolucionado, a ver, convolucionado con esto de acá, y convolucionado también con esto de acá. Entonces, ¿cómo sería ahí? Desplazado nomás, ¿no? Sería sería el mu menos 1 T más A más B menos mu menos 1 sería por T más A menos B. Y acá ahora el siguiente factor igualito, ¿no? Siguiente factor. Esto de acá con esto de acá y con esto de acá. Entonces, ¿cómo sería acá? Entonces sería, a ver, sería el más mu menos 1 T menos B, pero acá sería T menos A menos B. Y acá sería más mu menos 1 y el T lo reemplazamos por el T menos A menos B. ¿Cierto? Así estaría, ¿no? A ver, voy a verificar si estamos bien. Menos, a ver. Pero estos de acá son menos, ¿no? A ver, acá los signos no los he tomado en cuenta. A ver, mira. Hice el impulso con este de acá, está bien. T más A, entonces lo desplazó T más A menos B, ya está bien. O más B acá es, ¿no? Más B, está bien. Ahora se multiplicó por el menos, ya acá está bien, menos este. Ahora comienza el menos por el B, entonces acá tiene que ser menos. Acá tiene que ser el menos. ¿No? Y menos por menos acá sí más. Entonces ahí creo que sí estamos bien, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la idea acá? Acá la idea, por ejemplo, a ver, un ratito, voy a verificar los signos. A ver cómo he llevado acá. T más A, T más A, T más B, T más A más B, ya. T más A menos B, T más A menos B, ¿estamos bien? Ahora acá es T menos A. Entonces acá es T menos A más B, T menos A más B. Chicos, acá era más, ¿no? Acá es más B. Acá es más B. Estoy confundiendo acá. Este signo no le he llevado bien. Y el último sería T menos A menos B. Ya, listo. Con esta pequeña corrección aquí del signo más, así quedaría el H de prima T. Entonces, ciertamente, esto lo podemos graficar, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería su gráfica de este aquí? A ver, vamos a hacer, a ver, por ejemplo, tendríamos aquí
así. A ver, desde acá, sería, a ver, acá, vamos a ponerle menos a más b, ¿no? Este sería se podría decir, su corte. Y acá sería, a ver, menos a ver, sería, a ver, no, acá sería, claro, si queremos el negativo de esto, a menos b, ¿no? Ya. Este sería su corte para este, y de acá, este sería a más b, acá. Ah, no, 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 acá sería a menos b, porque acá es menos más, ¿no? A menos b, y el otro corte sería a más b acá, ¿no? A ver, esta función sería así, ¿cierto? La siguiente sería así. A ver, mejor lo vamos a hacer continuamente acá, que se vea. Y este de acá también así. La siguiente, este de acá también sería así. Acá va a estar el 0. A ver, ¿por qué estoy poniendo acá el 0? Porque la condición inicial era que A es mayor que B. Como A es mayor que B, entonces tiene que estar a la derecha del 0, ¿no? Y este de acá, que es positivo, va a ser así. Entonces, por ejemplo, en este tramo va a ser 0 todo. En este tramo va a ser 0 más esto de acá. Entonces va a predominar esta parte de aquí. Esta parte de aquí va a predominar. Ahora, en esta parte de acá se van a anular, ¿cierto? O sea, va a volver acá. Acá comenzamos con 0. Acá va a ser la suma, esta amplitud, y acá se van a anular los dos. Luego, continuando acá, también después del 0, también acá va a ser 0. ¿Cierto? Pero acá, en esta parte de acá, solamente este de acá se anula con este de acá, pero va a quedar este de acá. Entonces aquí va a haber también aquí esta parte de acá. Y acá sí ya se van a anular ya. Los 4 se anulan acá ya. Entonces acá vuelve a 0. Entonces más o menos vamos a tener esta función de acá. Vamos a ver. Vamos a tener 0. Vamos a tener acá un a menos b. Vamos a tener un a más b. A más b. Esta sería. Pero como todo está multiplicado por AB, acá va a ser AB. Pero esta es la representación de ¿quién? Esta es la representación del H' de T. ¿Cierto? Esta es la representación del H' de T. Entonces, ¿qué hacemos para obtener el H de T? La integración de toda esta gráfica, ¿no? ¿Cómo integramos una gráfica? ¿Alguien me puede apoyar ahí? ¿Alguien me puede estar indicando cómo sería la integración? Ahí. Tomamos las líneas de arriba como las pendientes. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, mire, analicemos, mire. En este punto, la integral va a ser 0, todavía va a ser 0. Pero sabemos que la integral de esto va a ser una rampa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, calculamos ahora su valor acá, porque sabemos que acá va a ser recto. Entonces, ¿cuánto sería la integral acá, en este punto? Sería esto por esto, ¿no?
Entonces, si es que hacemos eso, vamos a tener que aproximadamente, yo he calculado 2b a b, aprox. Aprox no, es lo que es. Entonces, y sería cuestión de unirlo nomás, ¿no? A ver, aquí he querido llegar hasta este punto ya, chicos, por si acaso. Ay, caramba, voy a borrar. Ya, listo. Entonces, como sabemos que el integral es una función así, rampa, estamos encontrando los puntos iniciales y finales, ¿no? Entonces, en este punto de menos a menos b, la integral va a ser 2 veces b a b. Ahora, a partir de este punto nos damos cuenta que si seguimos integrando, porque se tiene que seguir sumando, ¿no? La integral es la representación de la suma, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero a partir de este punto se va a ir sumando cero. O sea, se va a ir manteniendo constante que el valor de la integral. O sea, vamos a ir así. A ver, acá estamos chocando con la otra gráfica. Eso no está bien. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Estamos chocando con esta gráfica de acá. Entonces, como les decía, como en este punto de acá es 2 veces b a b, y luego ya no hay mayor suma porque todo es cero aquí, tanto en esta parte, todo esto. Entonces, vamos a prolongar el mismo valor de la integral hasta acá. Pero en este punto ya nos podemos dar cuenta que todo lo que se aumentó con esto, ahora se va a disminuir porque lo tenemos invertido en la integral, ¿no? En la parte inferior del eje X, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a hacer esto? Que nos empiece a restar de la misma manera. Entonces va a llegar aquí igualito, en A menos B va a comenzar, igualito vamos a tener aquí en A más B, ¿no? Entonces acá va a bajar así. Entonces, este sería el h de t. ¿Ya, chicos? Este sería. Pero, ¿qué les parece? Vamos a hacer una parte, pero ahora de manera gráfica. O sea, a partir de aquí, de estas funciones, a ver, a partir de esto y a partir de esto, voy a hacer gráficamente el asunto. Eso sí creo que no lo han visto en el de análisis de señales y sistemas. Yo creo que no. Creo que no. A ver, ¿a qué me refiero gráficamente? Es que vamos a suponer que yo no podría representar tan fácilmente de repente estas dos funciones y necesitaría guiarme de la integral. A ver, a esto me refiero. Vamos a ver acá. Vamos a ver, a ver, en esta pizarra se puede copiar. A ver, vamos a intentar, vamos a ver. Vamos a ver con el mouse. Nota adhesiva, borrar, añadir imagen. Círculo. No, parece que no se puede. Ya. A ver, aquí lo tenemos. Toma esto.
Aquí, ¿cómo sería? A ver, un momentito, chicos, voy a buscar el material. Sería menos de este. Ya. A ver, vamos a ver el lápiz y ya. Ya, entonces nosotros teníamos estas dos funciones. A ver, acá. Nosotros teníamos estas dos funciones planteadas así. Menos A. Ya, este era el f de t y este era el g de t, ¿cierto? Entonces, acá lo que queremos es ahora hallar la convolución de manera gráfica. La integral, ¿qué nos dice? La integral nos dice que esto es de menos infinito a infinito, el f de t, ahora es f de tau por el g de t menos tau delta de tau, ¿no? Así es la integral, ¿no? Entonces, vamos a pasarlo todo al eje del tau. Por ejemplo, acá quedaría así. Ya. Acá va a ser tau ahora. Acá estamos en el eje del tiempo, acá estábamos en el eje del tiempo, y acá estamos con el tau. Entonces, si tenemos aquí el tau, aquí va a seguir siendo A, porque ahora lo estamos expresando el F, ya no en T, sino en tau. Pero aquí, a ver, vamos a empezar un poquito más acá. B menos B. Ahora tendríamos que graficar este de acá. Entonces, esta función invertida no va a tener ningún problema, ¿no? O sea, va a ser similar, pero va a haber un desplazamiento. Vamos a asumir que tiene un desplazamiento, a ver, ese desplazamiento del t, o sea, este desplazamiento va a estar por acá aproximadamente. Vamos a hacer lo que comience por acá, más o menos. Entonces sería menos b más t, y aquí sería b más t. Lo vamos a suponer que está para la izquierda, que asumiendo que es porque vamos a comenzar desde atrás hacia no, perdón, desde la izquierda hacia la derecha que el análisis. ¿Por qué? Porque este valor de t puede tomar infinitos valores, ¿no? Esto yo lo podría haber representado también por acá, porque como no conocemos cuánto se está desplazando, podría haber sido también a la derecha, ¿no? Pero lo estoy poniendo aquí convenientemente, ¿por qué? Porque ahora voy a ponerlo acá en un solo gráfico, lo voy a poner ambos. Entonces, A y menos A. Acá hay una amplitud A.
Acá voy a poner la otra función acá, b. Y acá va a ser, a ver, acá alcanza, b más t, y acá va a ser menos b más t. Entonces, ¿qué cosa va a pasar con la integral? Por ejemplo, en este eje de acá del tau. Va a pasar de que, según se vaya moviendo el t, según el t vaya variando, según el t tenga un valor, por ejemplo, si es que el t fuera un valor de tal manera que el desplazamiento está a la izquierda, como está acá, del gráfico A, entonces esta integral, ¿cuánto sería? Por ejemplo, esta integral, ¿cuánto sería que en este caso? Sería, a ver, aquí sería, a ver, en este caso, el f de t, ¿cuánto vale? El f de tau, ¿cuánto vale acá? Vale 0. ¿Cuánto vale el g de t menos tau? Que es este de acá. Vale b, ¿no? ¿Esta integral cuánto es? 0, ¿no? Un segundito, disculpen. Perdón, un momentito ya. Causa... Ya. Ya. Entonces, chicos, en esta parte, si nosotros asumimos que el t ha desplazado un valor bastante a la izquierda, esta integral saldría 0. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que vamos a ir analizando esta integral para los diferentes valores de t. Y vamos a llegar a la misma solución que hemos obtenido analíticamente anteriormente. Entonces, en el tramo de cuando el t viene desde el menos infinito, ¿hasta dónde es 0 la integral? Hasta que este b menos t, a ver acá cómo es, este b más t, hasta que este b más, hasta que este b más t se iguale con el a. Solamente hasta ese momento va a ser 0 la integral. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, de que b más t sea igual a menos a. O sea, el t sea igual a menos a más b. O sea, cuando el t sea como máximo ese valor, menos a más b, entonces la integral va a ser 0, ¿no? Y miren acá, ¿no? Miren este valor de acá, menos a más b, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Miren acá, esta parte 0, obviamente, ¿no? 0 es. Entonces, estamos empezando a construir la señal gráficamente ya. Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito más. A ver, vamos a hacer que la señal esté aquí. Menos A y A. Pero ahora vamos a hacer que ya ingrese un poco ya. Por ejemplo, vamos a ver este caso de acá. A ver, ¿cuáles eran los extremos acá? Acá los extremos eran menos b más t. B más t. Y b más t. Ya. Listo. Entonces, cuando el valor de t siga avanzando, vamos a hacer el análisis de cómo es la integral. La integral, en esta parte de acá, no nos va a importar porque igual se va a anular con el valor de la función f de t, que sigue, f de tau, que sigue siendo 0. Esta parte de acá va a seguirse anulando. La que va a seguir adelante es esta parte de acá.
Entonces vamos a la integral. La integral sería el f de, a ver, vamos a ver. En esta parte, el f de t, ¿cuánto sería? Sería a. Este realmente es b, ¿no? Y el g de t sería b. Delta de tau. Pero aquí es donde vienen los extremos. Justamente, el tau va a comenzar desde menos a, de manera fija, desde menos a hasta más t. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería esta integral? Esta integral sería a por b, tau, b más t, menos a, ¿no? Acá sería a por b, b más t, menos a, sería igual a por b, t más a más b, ¿no? Entonces, a ver, el t, no el tau, el t, cuando el t comience a pasar el menos a más b, ahora, ¿hasta qué punto debería ser? ¿Hasta dónde nomás deberíamos analizar? Hasta que justamente este punto de acá llegue hasta acá. O sea, cuando estén así. Porque hasta ese punto nomás va a ser válido eso. Porque luego ya la integral va a ir variando ya. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, para poder saber hasta qué extremo llega, hasta qué extremo nomás debe ser el límite, vamos a ver menos b más t igual a menos a. Entonces acá sería t igual a b menos a. O igual a menos b, ¿no? Acá sería menos a menos b. O sea que en este tramo, vamos a tener esta función de acá. Y veamos el gráfico de acá. Menos a menos b. Justamente nos indica que hay una señal rampa, ¿no? Hay una señal rampa. Entonces, acá podemos ver que justamente coincide con esa señal, ¿no? Está desplazado menos a más b hacia la izquierda, ¿no? Menos a más b hacia la izquierda, acá. Y el rango es de menos a más b hacia menos a menos b. Como dice acá. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, también lo podemos hacer de manera gráfica. Estamos obteniendo lo mismo, ¿cierto? Ahora, a ver, vayamos a analizar un poco más. A ver, una pizarrita más. ¿Qué va a pasar ahora? Esto me sale muy mal. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Menos a. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos aquí en la parte interna ya? En la parte interna, ahora, la integral está prácticamente, va a ser fijo que toda esta parte se va a estar multiplicando con esta parte, con todo esto de acá.
Entonces vamos a hacer esa integral. A ver, de nuevo, el f de t sigue siendo a y el g de t sigue siendo b. Y esto por el delta de tau. Pero aquí los extremos ya varían, porque en el anterior caso estaba fijo desde el menos a, desde aquí, hasta lo que él estaba avanzando. Pero ahora, la parte inferior, la que se quedaba afuera, o sea, más o menos esta parte que se quedaba acá afuera, que no aportaba, ahora sí aporta. Ahora sí aporta. Entonces tenemos que tener en cuenta esa variación. Entonces ahora, como este es el eje del tau, entonces aquí vamos a poner menos b más t. ¿Hacia dónde? Hacia b más t. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería a por b tau de b más t menos b más t. Y esto sería ab, sería b más t, b más t. A ver, restándolo sería más b menos t. ¿Cierto? Así sería, ¿no? Entonces, este integral quedaría a por b, los t se anulan por 2b. ¿Esto en qué tramo es? Cuando el t va desde, dijimos en el punto anterior, lo dejamos en el menos a menos b. Menos a menos b. ¿Y hasta qué punto va a ser? Cuando el b más t sea igual a a, ¿no? ¿Cierto? Cuando, a ver, vamos a ponerlo acá. Cuando este se desplace de tal manera que llegue hasta aquí, así. O sea, este b más t llegue hasta aquí. Entonces, solamente hasta ese punto va a ser válido este tema. Entonces, b más t igual a a, t igual a menos b. Entonces, cuando como máximo el t sea a menos b. Y efectivamente, pues, ¿no? En este tramo va a salir esta función, que es una función constante, ¿cierto? Que es AB2B, y que justamente es lo que estamos obteniendo acá, miren. 2B AB. ¿Ven? Acá. Entonces ahora, similar, podemos continuar, ¿no? ¿Cierto? Pero esa parte ya, chicos, se los voy a dejar a ustedes, porque creo que sí lo pueden hacer a manera de práctica también. ¿Cierto? Sí, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya, listo, perfecto. Ahora vamos a ver un segundito. A ver. ¿Cuántos estamos presentes ahorita? Estamos presentes 21. ¿Cuántos somos? Somos la sección N, ¿no? Bueno, entiendo que los demás de repente han tenido dificultades. Pero bueno, chicos, miren, yo hasta ahí voy a avanzar el día de hoy. Como pueden ver, la próxima vez hay que tratar de tener a la mano para que ustedes también me apoyen en la solución, porque, por ejemplo, con la parte matemática, ¿no? Las tablas